Bien, continuamos ahora con una presentación que extrajimos del libro La cocina de la escritura de Daniel Cassani, un experto en la redacción. El capítulo se llama La prosa disminuida y trata precisamente de las faltas, de los defectos y de las impurezas en la escritura. Normalmente podemos aprender mejor sobre lo que no deberíamos hacer y a partir de ahí entender qué es lo que sí debemos hacer, en este caso en la escritura. Vamos a ver entonces. Bien, quiero abrir con un ejemplo sobre una analogía respecto a al diseño y a la ergonomía y a lo que podemos hacer en la escritura de un texto. En su libro Don't Make Me Think, Steve Krug, este libro que ha sido reeditado, la última edición es del 2013, aunque el libro, la primera edición fue un poco antes, aproximadamente 2005. Bueno, él dice, don't make me think, es decir, no me hagas pensar. ¿A qué se refiere con esto? No me hagas pensar no en el sentido de no quiero pensar y no quiero saber sobre mi entorno, mi realidad, sino más bien en el sentido del diseño. Cuando nosotros nos sentamos en una silla y la silla no nos da problemas, no sentimos incomodidad, quiere decir que esa silla está bien diseñada. Entonces no me va a hacer pensar sobre su diseño o sobre las fallas que puede tener la silla. En cambio, cuando esa silla está mal diseñada, por ejemplo, con ángulos inferiores a 90 grados en la espalda, podemos notar que esa silla tiene problemas. Lo mismo sucede cuando nosotros leemos un texto que está mal diseñado en la redacción, por ejemplo, en la gramática, en la retórica, en lo lingüístico. Cuando notamos alguna falta ortográfica, nos detenemos. Cuando las frases, las oraciones no están comunicando algo de manera coherente y cohesionada, entonces es allí cuando nos hace pensar sobre lo mal que está escrito el texto o mal redactado, más allá de las ideas o de los argumentos, que eso ya es otra situación, pero sí en su diseño podemos notar que está mal. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, esas estrategias que nos van a ayudar para darnos cuenta de qué es lo que no deberíamos hacer y que a lo mejor hacemos inconscientemente. Quizás ahora con la siguiente presentación nos daremos cuenta de que quizá lo hacíamos y que lo mejor es ya no hacerlo más. Entonces, es una lista, una serie de elementos que propone Cassani para tomar en cuenta. Bien, empezamos con la número 1. Su nombre es silepsis. Si bien es un nombre bastante rimbombante, rebuscado y poco familiar, básicamente lo que significa es que consiste en quebrantar la concordancia en el género, el número o la persona para atender al sentido de una frase, como cuando se escribe, la mayor parte han aceptado. Es decir, cuando no se coordinan los singulares con los plurales. Para ver otro ejemplo, tenemos del lado izquierdo un texto que dice la Asociación de Centros de Educación Infantil, que engloba en Logroño a la mayor parte de las guarderías privadas, consideran que los colegios están una competencia desleal al sector. Entonces, no es necesario decir consideran porque estamos hablando de la asociación, ¿sí? Aunque aquí quizás se confunde porque dice después la mayor parte de las guarderías privadas, pero en este caso el sujeto principal es la asociación, por lo que deberíamos decir considera que los colegios están haciendo. Luego, pero la mayoría del Comité Federal permanecieron ajenos a la noticia que, en este caso debería ser, pero la mayoría del Comité Federal no fue informada de la noticia que, sin embargo, fue corriendo de boca a boca. Algunos diputados salieron al pasillo para hablar con los periodistas. Aquí hay un error, disculparán, debería ser para hablar. Bien, y del lado izquierdo está el texto escrito de manera incorrecta, donde dice
Algunos de ellos salieron al pasillo para hablar con los periodistas. Entonces, aquí Casani propone una lista donde dice cuáles de las siguientes frases debemos escribir. La mitad llegó a tiempo, la mitad llegaron a tiempo, la mitad de los invitados llegó a tiempo, la mitad de los invitados llegaron a tiempo, la mitad de los invitados, entre los que figuraba el representante del Partido Reformista, llegaron a tiempo, etcétera, etcétera. Ustedes pueden pausar la presentación para ver de manera completa los ejemplos. Vamos a continuar. Entonces, Casani comenta que preferimos la frase 1 a la 2, pero aceptamos la 3 y la 4. En la 5, la mayor distancia entre sujeto y verbo permite la concordancia. También preferimos la frase 7 a la 6, que causa extrañeza por el predicativo agotada. Y solo escribiríamos la 8 en una antología del disparate, dice Casani. Por otra parte, en algunos casos, la falla de concordancia aporta matices interesantes de significación. Fíjate en la diferencia entre la gente dice, la gente dicen o la gente decimos. Es decir, cuando, por ejemplo, decimos, la gente decimos, quiere decir que yo también lo digo, ¿no? Entonces, eso también implica un significado más allá de que haya errores gramaticales. Más ejemplos. Les di dinero a los niños. Eso es incorrecto. Debe ser les di dinero a los niños, porque les debe coincidir con niños, ¿no? Estamos hablando de plural. Otro ejemplo clásico. Habemos mucha gente en la sala. Deberíamos decir somos mucha gente en la sala o estamos mucha gente en la sala, porque el verbo haber nunca se pluraliza. Si yo digo hay manzanas, estoy usando el singular, hay manzanas, porque puedo decir hay una manzana en el refrigerador. Entonces el verbo haber nunca se pluraliza, siempre se emplea en singular. El anacoluto, el número 2, viene del griego anakolouton, que significa el que sigue compañero de viaje. Como digo, son nombres muy rebuscados que no necesariamente tenemos que aprender, pero bueno, tenemos que darles algún nombre. Entonces, ese es el nombre que tienen desde la redacción y la gramática. Estas son aquellas frases rotas en las que la segunda parte no acompaña a la primera o no se corresponde con ella. Y aquí hay algunos ejemplos. Vamos a ver los primeros dos. Ustedes pueden poner pausa y revisar con más detalle. En el lado izquierdo tenemos el ejemplo incorrecto y en el lado derecho el correcto. La televisión, aparte de distraernos, su función tendría que ser también educativa. La televisión, aparte de distraernos, tendría que educarnos, ¿sí? Entonces, en la primera, en el lado izquierdo, no se entiende completamente el sentido de la oración hasta que la reescribimos, ¿sí? Como dice la definición, la segunda parte no acompaña a la primera, entonces eso es algo que nos pasa frecuentemente cuando no tenemos claridad en el orden de las ideas y solamente escribimos para tratar de completar un texto y sobre todo cuando no hay relectura. Si no hay relectura nos puede pasar este desfase, no hay simetría en la oración, entonces no nos damos a entender. O también podemos decir la función de la televisión, aparte de distraer, tendría que ser la de educar. Vean cómo hay una diferencia entre esta oración y estas dos oraciones ya reescritas. Bueno, los siguientes ejemplos ustedes los pueden leer para que tengan más ejemplos acerca de en qué consiste el anacoluto. En la última, por ejemplo, está tan mal escrita que dice Daniel Casani, no me siento capaz de reconstruirla. Podemos entender las frases de la izquierda, dice Casani, si nos paramos a releerlas y restituimos los lazos lógicos de significado, pero en otros casos el anacoluto destruye la estructura de la frase hasta hacerla irrecuperable, como en el último ejemplo. Veamos otro caso de una aprendiz con carencias importantes. Y aquí está el ejemplo. La publicidad es un mecanismo de atracción para introducir un producto en una comunidad, que lo conozcan y de alguna manera sea familiar, alrededor de donde quieran mostrar el producto. Y de esta manera sea más fácil su venta.
Como pueden ver, aquí ya nos está haciendo pensar la frase. ¿Por qué? Porque pues, al parecer no está bien escrita. Y aquí está la explicación de Casani. La segunda frase carece de verbo principal, es decir, a partir de aquí, que lo conozcan y de alguna manera se haga familia. Y no hay manera de saber que si lo conozcan es un sujeto o se refiere a un objeto verbal o a una subordinada final que podría introducirse con un para qué, ¿no? Para que lo conozcan, ¿no? Para que conozcan que, no sé, el automóvil, la casa, bla, bla, bla. En la tercera frase, el subjuntivo sea exige un verbo subordinante principal, ¿sí? Y de esta manera sea más fácil su venta, ¿no? Y de esta manera, no sé, para que pueda venderse y sea más fácil su venta o algo por el estilo. Bien, la número 3, Anantapodoton, otro nombre rebuscado, que consiste en que es una variante de anacoluto en el que solo se expone uno de los elementos correlativos que tendría que aparecer en la frase. Como ejemplos tenemos los siguientes. El sistema permite mejorar, por una parte, el ruido de los vehículos y el alto riesgo de accidentes. ¿Sí? No hay simetría porque no solamente dice por una parte, pero no dice por otra, que es como hasta aquí a la derecha. El sistema permite mejorar, por una parte, el ruido de los vehículos y por otra, el alto riesgo de accidentes. ¿Sí? Ustedes pueden revisar los siguientes ejemplos. Entonces, la reflexión es que a veces puede resultar difícil diferenciar un anacoluto de un anantapódoton o viceversa, ya que los dos rompen el curso lógico de la oración. Pero básicamente es eso. Se rompe la lógica de la oración. El 4 se llama seugma, que viene del griego, que significa unir o enlazar, según el DRAE, y consiste en que cuando una palabra tiene conexión con dos o más miembros del periodo, esta expresa en uno de ellos y ha de sobreentenderse en los demás. Ejemplos: era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Donde el verbo era se refiere a los 5 atributos, pero solo aparece en el primero. Es decir, aquí era de complexión recia y ya en los demás no añadimos era. Era seco de carnes, era enjuto, bla, bla, bla. También la madre barre la sala y la hija el comedor. Pues se entendería que también la hija barre el comedor, pero puede ser que lo esté trapeando. Entonces, no hay también como esta pues, simetría, ¿no? Entre la palabra principal o el verbo principal y el resto de los miembros del periodo. Por otra parte, el seuma es un tipo de elipsis que evita repeticiones innecesarias, como lo que vimos hace rato. No es necesario decir otra vez era. En esos casos no, pero que puede dar lugar a regímenes irregulares y discordancias gramaticales. Algunas de las faltas típicas de seuma son de este tipo. Y vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, aquí está, valga la redundancia. Mayor planta cara a sus rivales y rocar sin opción a la presidencia. Aquí a la derecha, rocar no tiene opción a la presidencia. Deberíamos añadir el verbo tener. Rocar no tiene opción a la presidencia, porque así la frase queda como coja, como incompleta, como que no se entiende completamente. O podemos decir, se queda sin opción. ¿Sí? Ustedes pueden revisar, pueden poner pausa y revisar los otros ejemplos. Aquí dice, en el primer ejemplo, las dos frases ordinarias no comparten el mismo verbo plantar, de modo que no se puede eliminar el segundo verbo con una coma. La oración adquiere un estilo telegráfico y gramatical impropio de un escrito, aunque se trate de un titular periodístico. Vamos a verla de nuevo. Mayor planta cara a sus rivales y rocar sin opción a la presidencia. Como podemos ver, no podemos usar, por ejemplo, el verbo tener. Mayor tener planta o tiene planta cara a sus rivales, ¿no? Entonces, como no se pueden usar los dos verbos para la misma oración, es por eso que queda coja. Ustedes pueden ver aquí la explicación del segundo ejemplo. Vamos con la siguiente lámina. Dice, las asimetrías o los defectos y rupturas de estructuras sintácticas paralelas también pueden incluirse en un concepto amplio de ser. Aquí hay un ejemplo. El procesador de textos está programado para utilizarse en inglés y en francés, pero no para escribir informes castellanos. Y aquí a la derecha está la solución.
utilizarse en inglés y en francés, pero no en castellano, ¿sí? Entonces, o escribir informes en inglés o en francés, pero no en castellano, ¿ok? Entonces, lo que se prefiere es el verbo, como vemos aquí, utilizarse. El banquete de la boda tenía que satisfacer económicamente a los novios y al paladar de los invitados. Satisfacer la economía de los novios y el gusto de los invitados, ¿sí? O satisfacer el bolsillo de los novios y el paladar de los invitados. En estos casos no hay ninguna desconexión sintáctica, pero la construcción adquiere un importante valor estético. Es decir, suena mejor, ¿sí? Y eso también es importante, que suene bien. Las soluciones de la derecha son más fáciles de comprender, presentan un estilo más acabado. Estos ya son detalles finos que, desde luego, se perfeccionan con la práctica y que si a lo mejor no llegamos a este nivel, tampoco es que pase mucho. Luego tenemos el pleonasmo. Esto seguramente ya lo han escuchado antes, que se refiere a el énfasis y que consiste en emplear en la oración uno o más vocablos innecesarios para el recto y cabal sentido de ella, pero con los cuales se da gracia o vigor a la expresión, como cuando decimos yo lo vi con mis ojos. Eso significa que estoy haciendo énfasis en la expresión. No quiere decir que no sepa que use mis ojos, pero cuando usamos esto como énfasis, está bien empleado. María Molinar incluye otros ejemplos, lo escribió de su puño y letra, entrar adentro, subir arriba. Ambos diccionarios tratan este fenómeno con benevolencia y aunque reconocen su carácter redundante y gratuito, no llegan a censurarlo. Es decir, que se entiende que este tipo de pleonasmos son para hacer énfasis, por lo cual tampoco podemos ser tan puristas y decir que son incorrectos. Martínez de Sousa, por ejemplo, se muestra más severo y ofrece una extensa tipología de casos. Considera correctos los pleonasmos que dan mayor énfasis a la oración. Por ejemplo, en ciertas situaciones, como verlo por mí mismo, a mí me buscan, al fin y a la postre, nunca jamás, sea como sea, hoy en día, o diga lo que diga, ¿sí? Entonces, es lo mismo. Son pleonasmos que nos ayudan a hacer énfasis. Pero los que no se pueden usar, los que sí son incorrectos son estos. Hacer frente a los dos frentes, volver a reincidir, o volver a, o te lo reenvío, o te lo vuelvo a reenviar. Reiniciar de nuevo. Este fármaco es aproximadamente unas 10 veces más potente. No ha recibido apenas ningún tipo de atención. Tampoco no lo haré nunca jamás. Aquí hay muchísimos redundancias. Y también otro típico que es más sin embargo, ¿no? Quizás lo han escuchado. Elegante y grandiosa a un mismo tiempo. Pequeño becerro, pequeña mini cuesta o niño pequeño. En ellos, las palabras en cursiva podrían suprimirse o cambiarse por otras distintas sin modificar el significado de la frase. Otros ejemplos reales. Actualmente y en nuestros días, estas dos formas verbales, seducir y seducido. Actualmente, estas dos formas verbales. Eso es lo que se prefiere. Actualmente y en nuestros días, pues estamos diciendo lo mismo. Finalmente, en el extremo del laconismo, Galí Claret muestra algunos ejemplos en los que el anacoluto inútil es mucho más que una repetición superflua. ¿Sí? Esto ya es un ejemplo de la literatura. Como no es para este caso el curso, entonces podemos omitirlo. En resumen, si bien el concepto de pleonasmo es claro y resulta útil para mejorar la reacción, no está muy definida la frontera entre lo que debe censurarse y lo que puede tolerarse. Al final se impone el criterio subjetivo del autor. Entonces, eso depende más bien de ustedes, pero siempre hay que ser sobrios y equilibrados. Hasta aquí llegan los solecismos más corrientes de la prosa, así lo dice Daniel Cassani, pero estos 5 defectos no agotan las diminuciones que puede sufrir la escritura y que los escritores y las escritoras intentamos evitar. Las faltas que se comentan a continuación no atentan contra la gramática o la narrativa de la lengua, aunque también aportan molestias. Vamos a ver cuáles. Ya casi terminamos. Una de ellas se llama anfibología. Significa ambigüedad, doble sentido o incerteza y son frases que pueden interpretarse de 2 o más maneras distintas. Los ejemplos. El deportista declaró que había ingerido sustancias prohibidas repetidamente. ¿Qué es lo que hizo repetidamente? ¿Declarar que había ingerido sustancias prohibidas
o lo que hizo repetidamente fue ingerir sustancias prohibidas. Entonces, aquí a la derecha tenemos ya la oración más clara. El deportista declaró repetidamente que había ingerido sustancias prohibidas. Esto nos puede pasar cuando no estamos poniendo atención a lo que escribimos y cuando no hacemos una relectura de la oración, porque estamos más ocupados del significado de lo que queremos decir y no tanto de cómo lo decimos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y aquí está la explicación. En la primera frase, el adverbio repetidamente modifica verbos distintos según su colocación. Y en la segunda expresión, como mínimo, se refiere a la firma del secretario. Bueno, ustedes lo pueden revisar, el segundo ejemplo, para seguir avanzando. La dificultad de las ambigüedades y los dobles sentidos es que pueden ser difíciles de detectar. Por este motivo, es muy recomendable actuar con cautela. Leer atentamente nuestro texto más de una vez y en momentos distintos, intentar anticiparnos a las posibles reacciones del destinatario, revisar el escrito, etc. Para terminar, a ver si descubres las posibles ambigüedades de la siguiente frase. Bueno, en este caso vamos a ver el siguiente, la cacofonía. Para revisar la frase, recomiendo revisar el libro donde aparecen de manera completa todos los ejemplos. Vamos con el número 7, que es cacofonía. Se refiere a la repetición casual de algunas letras o sílabas que producen un sonido desagradable. Algunos de los solecismos más corrientes de la prosa, que no siempre son evidentes, son los 7 siguientes. Vemos aquí cómo se repiten estos sonidos que a la larga son molestos. Como no es poesía y como no es discurso literario, entonces es mejor evitarlos. Y aquí a la derecha está ya resuelto. Algunos de los solecismos más habituales de la prosa, que no siempre sabemos detectar, son los siguientes, son los 7 siguientes. Entonces, aquí mejora un poco la frase. Otro ejemplo, esto no sería algo banal si tenemos en cuenta que lo que desde este trabajo pretendemos negar es acerca de la posibilidad de considerar al fenómeno de booktube o booktube como crítica de una literatura popular. Entonces, este es otro ejemplo de cacofonía que nos puede pasar mientras estamos escribiendo. Estos de tan repetitivos, estos que tan cerca, son cacofonías que pueden provocar una musiquilla pegajosa, como dice Daniel Cassani, y desagradable a la lectura. Bien, los tics personales, que serían como las muletillas. Estos son, cuando hablamos, son frases involuntarias que reiteramos. Cuando hablamos de manera oral, por ejemplo, un gesto, un parpadeo, una entonación, o también en la prosa, ¿no? Cuando usamos palabras recurrentes como aquí y allá, perdón, aquí y allá, o frases calcadas, párrafos con el mismo patrón de fondo. Nadie domina el infinito caudal léxico sintáctico de la lengua. Todos y todas cargamos con limitaciones expresivas, dice Casani. Y es algo que le ocurre mucho a los niños, como cuando decimos o entonces, o más que nada, más que nada, más que nada, ¿sí? Entonces, cuando estas ocurrencias adquieren relevancia suficiente para llegar a empobrarse la prosa, hablamos de tics o vicios de redacción. Son personales, imprevisibles, a menudo inconscientes y a veces difíciles de detectar. Embaran la prosa con repeticiones y reducen la variación léxica a mínimos escolares. La prosa resulta monótona e insulsa, entonces los tics pueden afectar a varios aspectos de la redacción. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Repetir una palabra o expresión, que serían los famosos comodines o conclusiones o adverbios como entonces, actualmente, así pues, desde luego, aspectos, mucho, ¿sí? Y voy a abusar de los marcadores textuales. Cerrar siempre los párrafos con la misma frase, como al final o finalmente, para terminar, etc. Bien, aquí hay algún ejemplo en la siguiente lámina de cómo se empleó de manera excesiva los adverbios terminados en mente. Aquí está efectivamente, claramente, inicialmente, aparentemente, igualmente, debidamente, escasamente, finalmente, realmente. Usar estos adverbios
con tanta frecuencia cansa y a veces no nos damos cuenta y pensamos que escribimos adecuadamente nuestro texto, pero cansan y es cuando terminamos de leer que nos damos cuenta de esto. ¿Son necesarios tantos adverbios? Pues no. Los números 1 y 9 quizás, y quizás también el 6 y el 8 no aportan datos relevantes al documento y podrían eliminarse. Los números 2, 3 y 4 pueden sustituirse respectivamente por con claridad, es decir, escribir claridad al inicio y en apariencia, ¿sí? Lo podemos emplear, sustituirlos por con claridad al inicio o en apariencia. Y una buena mejora para el número 7 consiste en sustituir el verbo no llega a o no se ajusta a, o también cambiar el verbo por apenas. Para terminar, el número 5 podría quedarse igual, es lo que sugiere Daniel Casaño. Bueno, ustedes pueden leer estas láminas que son un poco largas y ya explican básicamente lo mismo, pero está muy bien para completar la información. Y aquí hay un ejemplo que les va a sorprender, entonces les recomiendo que pongan pausa y la lean. Luego, limitar los gerundios. La gramática condena el llamado gerundio que expresa posterioridad, consecuencia o se usa como adjetivo. Los gerundios son todos esos verbos que terminan en ando, endo, caminando, hablando, viviendo, comiendo, etc. Una frase como el agresor huyó siendo detenido horas después, en la que la detención es posterior a la huida debería ser el agresor huyó, pero fue detenido horas después. Otro ejemplo, siendo las 10 de la noche, que es muy característico del lenguaje administrativo, podría decir a las 10 de la noche o son las 10 de la noche. Bien, entonces aquí hay una explicación sobre los gerundios que me voy a saltar, porque ustedes pueden leer enseguida. Aquí hay más ejemplos. Sabiendo que llovía, decidió quedarse en casa. Se puede sustituir por después de saber que llovía, decidió quedarse en casa. Visitando el museo, conoció a María. Cuando visitaba el museo, conoció a María. Salió de puntillas, cerrando la puerta sin hacer ruido, cerró inmediatamente después de salir. Caminando por la ciudad se conoce mucha gente. Si se camina por la ciudad se conoce mucha gente. Siendo del sur, el frío no lo soportamos bien, porque somos del sur, el frío no lo soportamos bien. Estos ejemplos están en el libro Cómo se escribe de María Teresa Serafini. Serafini, publicado en Paidós. Ahora, es totalmente incorrecto y rechazable el uso de un gerundio que signifique posterioridad, o sea, una acción que viene después, no inmediata, al momento, significado por el verbo principal. Y aquí están más ejemplos. Entró en la sala sentándose, a continuación, en una silla. Podría ser, entró en la sala y se sentó, a continuación, en una silla. Ustedes pueden ver el resto de los ejemplos si hacen pausa. Tampoco se acepta el uso del gerundio con sentido especificativo referido a un complemento distinto del sujeto o del objeto directo del verbo principal, con un sentido que no sea ocasional. La explicación es muy técnica. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí están los ejemplos. El paquete conteniendo libros se perdió en el tren. El paquete que contenía libros se perdió en el tren. El ejemplo siempre es mejor porque la explicación a veces es muy técnica. Pueden revisar los siguientes ejemplos. Si quieren, en un momento, pueden hacer pausa al video. Luego, finalmente, el uso de la perífrasis de gerundio con sentido de presente actual o habitual, durativo o imperfectivo, es un anglicismo que conviene evitar. Es decir, son calcos que vienen del inglés, porque en inglés los gerundios, los ing, los ing, pues tienen otras funciones y en español a veces pueden filtrarse. Por ejemplo, esta semana está siendo discutida la ley en el Parlamento y parece que se está logrando un redactado consensuado. La ley se discute esta semana en el Parlamento y parece que se logra un redactado consensuado. ¿Vemos la diferencia? La frase suena más ligera, la entendemos mejor. Entonces, traten en la medida de lo posible de evitar estas construcciones con los gerundios ando, endo, cuando no sea necesario. Entonces, la manera más adecuada de usar un gerundio es cuando antes tenemos un verbo conjugado. Por ejemplo, estamos, aquí está el verbo conjugado, estamos, y luego tenemos investigando las prácticas de lectura de los jóvenes mexicanos. Lo intentó entrevistando, intentó, es un verbo conjugado, el verbo es intentar, está conjugado en pasado, lo intentó entrevistando a dos personas al mismo tiempo.
Luego, siguió publicando sobre mitología hasta el final de su vida. Siguió, ¿sí? Es un verbo conjugado que puede seguirse con un gerundio. Finalmente, tenemos 8 consejos para escribir frases eficientes de Daniel Cassani. Sería como un resumen. Dice, ten cuidado con las frases largas, elegir las que tengan más de 30 palabras, comprueba que se lean fácilmente, ¿sí? Máximo hay que escribir oraciones de 20 palabras cuando mucho. Luego, elimina las palabras y los incisos irrelevantes, quédate solo con lo esencial. Sitúa los incisos en la posición más oportuna, que no separen las palabras que están relacionadas. Busca el orden más sencillo de las palabras, sujeto, verbo y complementos. Evita las combinaciones rebuscadas. Y finalmente, coloca la información relevante en el sitio más importante de la frase, es decir, al principio. No abuses de las construcciones pasivas, de las negaciones ni del estilo nominal que oscurecen la prosa. Por ejemplo, la investigación fue realizada por, lo que se prefiere es, los investigadores realizaban el estudio, bla, bla, bla. Deja actuar a los actores, que los protagonistas de la frase suban al escenario, que actúen los sujetos y objetos gramaticales, y no tengas pereza de revisar las frases. Tienes que elaborar la prosa si quieres que sea enérgica y que se entienda. Bien, llegamos al final de esta presentación, aunque fue larga. Esperamos que puedan hacer caso a todas las recomendaciones y que les sirva para sus posteriores escritos. No se pretende que aprendan todas, sino que lo consulten y que regresen a ella tantas veces como sea posible para que ustedes puedan recordar qué es lo que se recomienda no hacer para tener una prosa ligera, concreta y eficiente.